El compañero de trabajo le regaló un carro a mi esposa infiel. Sabía que algo pasaba, así que descubrí la aventura y lo humillé de forma espectacular. Si hay algo que no creo ser es un tonto. Me ha ido lo suficientemente bien en la vida desde mi infancia hasta ahora, como para saber que soy inteligente. No he llegado hasta aquí sin saber leer situaciones y entender lo que pasa. El hecho de que mi esposa me haya estado engañando y pensara que se saldría con la suya, incluso después de que su amante le regalara algo tan ridículo, me resulta insultante. Ahora tengo 39 años y Melody tiene 37. Nos conocimos cuando ella tenía poco más de 20 y conectamos de inmediato. Supe desde el inicio cuánto me gustaba y fue refrescante porque había pasado mucho tiempo desde que alguien me cautivara así. Empezamos a salir poco después, nos casamos unos años más tarde y llevamos 9 años de matrimonio. Todo era feliz. No lo digo por decir. Era evidente que teníamos el tipo de matrimonio con el que la mayoría sueña. Ambos nos respetábamos completamente. Pero en los últimos meses noté que ella cambió. Los dos tenemos buenos trabajos. Ella trabaja en el sector financiero y está rodeada de gente importante. Pero como a mí tampoco me va mal, nunca me sentí intimidado por todos esos tipos con los que convive a diario. No me sentía amenazado, hasta que pasó algo extremadamente extraño. Ella manejaba un Mercedes antiguo y yo se lo habría cambiado hace tiempo si hubiera querido, pero no, le encantaba ese estilo clásico y no le importaba no tener todas las funciones modernas. Así que nunca insistí en comprarle otro. A veces lo mandaba a arreglar como un detalle para ella, pero como no quería uno nuevo y ese ya estaba pagado, lo dejé así. Un día me contó lo que había pasado en el trabajo. Dijo que Tristán, uno de sus compañeros del que ya había oído hablar, le ofreció comprarle un carro por su cumpleaños. Me dijo que él le hacía muchas preguntas, pero que solo estaba bromeando. Yo también lo tomé así, pero era obvio que él sabía que ella era una mujer casada. Además, hay que tener mucho dinero para regalarle un carro a una compañera de trabajo, no a un familiar o pareja. Desde mi punto de vista, ella solo era una colega para él. En ese momento no sabía la verdad. Recuerdo incluso decirle que seguramente él no sabía cuánto le gustaba su viejo Mercedes. Cuando llegó su cumpleaños hice lo típico, detalles románticos en la mañana y luego me fui al trabajo. Ella salió después que yo, así que no sabía si había tomado su carro o si alguien la recogió. Lo único que sé es que cuando regresé a casa vi su carro y otro Mercedes mucho más nuevo estacionado ahí. Pensé que teníamos visita, lo cual no sería raro siendo su cumpleaños. Pero al entrar, ella estaba sola. Una de mis primeras preguntas fue de quién era ese carro. Me dijo, mío, y sonrió. Le pregunté si se lo había comprado ella misma como sorpresa, pero negó con la cabeza y me dijo que era el carro que Tristán había dicho que le regalaría. Tuve que salir a verlo otra vez. Era mínimo modelo 2020. No se veía barato en lo absoluto, y me costaba creer que alguien decidiera regalar algo así porque sí. Me molestó bastante, siendo honesto. Me encanta demostrarle mi amor a Melody, y un carro habría sido algo que le hubiera dado hace tiempo si ella hubiera estado abierta a eso, pero siempre dejó claro que no le interesaba. Le dije que estaba molesto, sabía que no sería una conversación corta, así que le dije que hablaríamos después de su cena de cumpleaños. Ella estuvo de buen humor toda la noche, y yo tuve que forzarme a estarlo para no arruinar la cena. Pero me irritaba que pensara que tenía sentido aceptar un regalo así de otro hombre. Podría entenderlo si fuera un familiar, pero ¿un compañero de trabajo? No estaba loco por tener un problema con eso. Cuando regresamos a casa esperé unos 15 minutos antes de sacar el tema. Le pregunté por qué aceptó un regalo tan importante de un compañero. Dijo que intentó rechazarlo, pero que él insistió, y que si alguien quería ser generoso hasta ese punto no era su problema. Le pregunté qué había cambiado, considerando que yo quise comprarle un carro hace tiempo. Dijo que lo rechazó antes por nuestras finanzas, pero que si alguien más lo hacía sin afectar a la familia, era una decisión inteligente. Y sí, en parte tiene lógica, estamos ahorrando dinero si lo ves así, pero el mundo no es tan simple, había algo detrás de ese gesto y se lo dije. Tristán ni siquiera estaba entre sus 5 amigos más cercanos, así que no había una razón sana para ese regalo. Le pregunté si él sabía que estaba casada, dijo que sí. Le pregunté si le gustaba y respondió que no, aunque dudó antes de decirlo. Le pregunté cómo estaba tan segura de que no usaba el carro como forma de meterse en su cama. Solo respondió que eso nunca pasaría. Básicamente lo defendía ante todas mis preguntas sin dar una explicación lógica.
Eso me frustraba. Señalé que no eran grandes amigos, solo colegas, que ella misma decía que él no gustaba de ella. Entonces, ¿qué lo motivaba? Su respuesta absurda fue que a él le iba bien económicamente, así que quizá no era un gran gasto, pero no era ejecutivo de la empresa. Dijo que estaba metido en cripto y otras cosas. Le pregunté si le daba regalos así a otros compañeros. No pudo dar ni un ejemplo. Le pregunté si de verdad no veía un problema en aceptar un carro tan caro de otro hombre estando casada. Se hacía la tonta, así que dijo que no. Trabaja en un sector que requiere inteligencia, así que me resultaba sospechoso que actuara como si no entendiera el problema. Si al menos hubiera reconocido mi punto, habría sospechado menos. En cambio, trataba de hacerme sentir como si yo fuera el único con un problema. Esa noche le di mi regalo, unos aretes y un collar caros, pero estaba molesto porque sentía que mi regalo había quedado opacado por el del compañero, que claramente tenía segundas intenciones. Hablé con algunos amigos para asegurarme de no estar loco. Todos coincidieron en que ella ocultaba algo y que no era normal aceptar algo así. Incluso preguntamos de forma anónima a varias mujeres cercanas y casi todas reaccionaron como yo esperaba. Prácticamente nadie estaba del lado de Melody. Una semana después volví a sacar el tema, porque ella estaba demasiado feliz manejando el carro al trabajo, y eso solo empeoraba todo. Era como tener ese regalo en mi cara todos los días. No lo tomó bien. Actuó como si yo exagerara algo que ya habíamos hablado. Le dije que no me cuadraba. No era un carro que él tuviera guardado. Lo estaba pagando, lo que hacía todo más sospechoso. Esperaba que con el tiempo entendiera mi punto, pero no. Seguía a la defensiva. Ahí fue cuando decidí averiguar qué estaba pasando. Revisé su teléfono cuando tuve la oportunidad, pero no había nada útil en sus mensajes con Tristán. Para ser honesto, parecía que había limpiado todo lo que podría causarle problemas. Solo hablaban de trabajo, con algunas menciones del carro en los últimos días. Era evidente que no iba a poder descubrir la verdad por mi cuenta, así que decidí contratar a un detective privado, lo cual terminó siendo la mejor decisión que pude haber tomado. Le expliqué todo al hombre y me dijo que entendía la situación. También validó mi preocupación por el carro, ya que no era algo normal. No quería sacar conclusiones, pero lo presioné y me dijo que él también sospecharía que había algo entre Melody y Tristán, porque era la explicación más sencilla y muchas veces la más simple suele ser la correcta. Me dijo que los seguiría, pero que necesitaba tiempo, así que se lo di. No los vigilaba 24/7 porque eso no servía de mucho. Se enfocó en cuando salían del trabajo y en los momentos en que ella salía de la casa los fines de semana. Tomó unas 3 semanas, pero al final me dijo que tenía algo importante y que fuera a su oficina cuando pudiera. Recuerdo que el corazón me latía fuerte cuando me dijo eso. Yo realmente quería escuchar que no había nada entre ellos. Tal vez habría sido más firme en que vendiera el carro y habría luchado por superar todo, pero sabía que, si había encontrado algo, no iba a querer saber nada más de ella. Cuando llegué, no perdió tiempo en contarme lo que había descubierto. Dijo que desde temprano notó que salían juntos de la oficina la mayoría de veces. Caminaban al mismo tiempo, pero no había visto nada concluyente. A veces iban a un café o restaurante rápido. Se sentaban a hablar, pero nada fuera de lo normal, hasta que finalmente los atrapó un viernes por la noche. Se fueron juntos en el carro de él, dejando el de ella en el trabajo. Los siguió hasta un hotel cercano y tomó fotos de cuando entraron y cuando salieron. Y tuvo suerte al final, porque antes de irse del estacionamiento se besaron dentro del carro de Tristán. Eso fue la prueba definitiva contra Melody. Hasta ese momento yo solo tenía sospechas, e incluso lo del hotel no era completamente concluyente, pero el beso en el carro, no había forma de que ella escapara de eso. Recogí toda la evidencia y le agradecí al detective. Lo único que no pude confirmar fue si ya habían estado juntos antes del carro o si todo ocurrió después de que él se lo regalara. El detective incluso le dio dinero a la recepcionista del hotel para preguntar si ya los había visto antes, pero dijo que no. Así que o fue su primera vez o solían verse en otros lugares. Fui directo a casa y, en cuanto vi a Melody, la confronté. Sé que lo más inteligente habría sido esperar hasta tener el divorcio listo, pero tienes que entender lo que se siente descubrir una infidelidad. Confirmarlo después de todo el amor que le diste a esa persona duele mucho, y cuando duele, no siempre actuamos de la forma más racional. No me culpo demasiado por haber reaccionado así. Lo primero que hice fue preguntarle por qué me había estado mintiendo.
Se hizo la confundida, así que mencioné el carro y como ya le había dicho que Tristán tenía una motivación detrás. No era algo normal entre compañeros. Como no me dio una explicación lógica, decidí averiguarlo por mi cuenta. Le dije que ya sabía todo lo que había estado haciendo y que había metido la pata en grande. Siguió fingiendo, así que mencioné el hotel. Su cara cambió por completo. Sabía que la había descubierto. Parecía que quería decir algo, pero no le salían las palabras y yo no la ayudé. Le dije que había arruinado lo que habíamos construido, que habíamos invertido mucho en ese matrimonio y que no era malo, que era muy bueno. Pero aún así no le bastó, buscó satisfacción fuera de la relación. También le señalé lo absurdo que fue aceptar el carro. No tiene sentido aceptar un regalo así, pensando que no hay condiciones detrás. Tristán no es Mr. Beast. Finalmente logró decir que lo sentía, que no pensó que llegaría tan lejos. Dijo que al inicio solo era algo por emoción en el trabajo, que no eran íntimos, pero cruzaron esa línea y fue difícil volver atrás. Le dije que al menos había disfrutado su tiempo con él, porque ahora él sería su única opción. Parecía que quería suplicar que no termináramos, pero no lo hizo. Menos de una semana después le hice llegar los papeles de divorcio. Curiosamente, ahí fue cuando empezó a suplicar. Supongo que en ese momento le cayó la realidad. Dijo que lo sentía, que no volvería a pasar, pero incluso si hubiera considerado quedarme, eso es algo que nunca habría creído. Le dije que ya había tomado mi decisión y no peleó más. Se sintió liberador decirle lo mucho que le había arruinado. Aún dolía, pero al menos pude descargar mi frustración. Ahora solo quedaba el divorcio que esperaba que saliera a mi favor. Actualización. Podría haber terminado la historia ahí, pero pasaron más cosas, así que decidí contar cómo terminó todo. Me divorcié de Melody, tal como dije. El proceso no fue agradable, el divorcio nunca lo es. Aunque ya sentía resentimiento, sabía que era el final de una etapa que en su mayoría fue buena. Aún así, tenía que hacerse y me alegra que haya pasado. No fue tan malo para mí. No hubo pensión porque ganamos casi lo mismo, solo dividimos todo a la mitad. Con la casa, decidimos venderla y repartir el dinero. Me alegra no haber tenido que pelear por eso, ya no estoy para ese tipo de cosas. Aún así, no me sentía satisfecho. Sabía que había salido limpio, pero me molestaba pensar que ella me engañó. Consiguió un carro y se fue sin consecuencias reales. Sentí ganas de vengarme, aunque no es lo correcto, pero cualquiera en esa situación lo entendería. Suena ridículo, pero cuando era más joven quería tener un canal de bromas en YouTube, donde hacía el ridículo en público. Nunca tuve problema con eso, así que decidí usarlo. Esperé a que saliera del trabajo en la tarde. Había bastante gente y cuando la vi salir con un hombre que asumí que era Tristán, me molesté aún más. Me bajé del carro y fui hacia ella. Se quedó paralizada al verme, y en cuanto me vio, empecé a gritarle armando una escena enorme. Saqué todos nuestros trapos sucios en público. ¿Por este tipo me dejaste? ¿Por un carro abriste las piernas? ¿Por eso arruinaste 9 años de matrimonio? Dije todo lo más desagradable que pude, cada cosa que sabía que ella jamás querría que la gente supiera sobre ella, y me alegró ver que muchas personas se habían detenido a escuchar y ver la escena. Pude seguir así durante unos 2 minutos antes de ver que venía seguridad. Después de todo, estaba en sus instalaciones, pero en cuanto se acercaron, de repente me mostré totalmente cooperativo y me fui sin problemas. En cuanto llegué a casa, me aseguré de contarle a todos los que la conocían la verdadera razón de nuestro divorcio. Eso incluye a nuestras familias y a todos nuestros amigos en común. Necesitaba que supieran quién había sido la persona que hizo mal las cosas. No iba a darle la oportunidad de que ella controlara la narrativa. No me sorprendió que me llamara para gritarme, pero en el instante en que levantó la voz le colgué. No tenía por qué soportarlo y me alegré de no hacerlo. Volvió a llamar y, aunque intentó mantenerse calmada mientras me decía que la había humillado, volvió a perder el control y le colgué otra vez. No volvió a llamar. Estoy seguro de que estaba furiosa, pero su orgullo le impidió seguir insistiendo. La bloqueé cuando quedó claro que no iba a llamar de nuevo. Desde entonces no he sabido nada de ella. Ese fue el final de ese matrimonio. Aún duele saber que perdí algo que durante la mayor parte del tiempo fue realmente bueno, pero así es la vida, y la vida sigue. Que un compañero de trabajo le compre un carro a tu esposa no es generosidad, es completamente inapropiado, y la mayoría de la gente reconocería de inmediato que eso viene con condiciones. El hecho de que Melody actuara como si tú fueras irracional por cuestionarlo, en lugar de reconocer lo extraño que era,
es lo que realmente lo empeoró. Si hubiera sido honesta, habría entendido que eso cruzaba un límite y lo habría detenido de inmediato. Lamentablemente, tus instintos eran correctos. El hotel, el beso, el patrón de salir juntos, nada de eso es inocente. Y una vez que tuviste pruebas, realmente ya no hay nada que debatir. Ella tomó una serie de decisiones y sabía exactamente lo que estaba arriesgando. ¿Alguna vez has descubierto a alguien siendo infiel por un regalo que recibió? ¿Qué fue? Cuéntanos en los comentarios. Y gracias por acompañarme hoy en otro video.